Primero enfrente de la Volkswagen y se está bajando. Sí, y me está apuntando con un arma. Hay un gran misterio detrás de este video grabado en Nogales, Sonora. Bienvenidos al Caporal del 18 de diciembre. Comenzamos. A los trabajadores, listo, aquí estoy. A los trabajadores de una empresa de valores de Cozoleacaque, Veracruz, se les quemó la camioneta, todo producto de un cortocircuito. Personal de Protección Civil dijo que los trabajadores no sacaron el dinero de la camioneta porque podían acusarlos de robo, por lo tanto dejaron que todo se consuma por el fuego, una cantidad hasta este momento no calculada. El pasado jueves 16 de diciembre te platiqué en este canal de varias alertas de bomba en varios municipios del país. En Acapulco, en Reynosa. De hecho fueron 4 lugares prácticamente de manera simultánea. Obviamente nada que ver unos con los otros, pero sucedió que algunas de estas llamadas, de estas amenazas, fueron falsas alarmas. Ocurrió algo curioso en el reporte del municipio de Reynosa, Tamaulipas, porque aunque fue una falsa alarma, durante las revisiones del inmueble, porque la llamada de alerta fue de una bomba en el Palacio Municipal, pues al lugar llegaron autoridades, llegaron policías estatales, llegaron elementos del ejército que con binomios caninos, vaya, personas del ejército con perros entrenados para encontrar explosivos, no encontraron bombas, pero sí encontraron fajos de dinero en efectivo, presuntamente en la oficina del secretario del ayuntamiento de Reynosa. Un total, según reportaron las autoridades estatales, de 397,000 pesos. La noticia dio un vuelco después, cuando el alcalde, el morenista Carlos Peña, ofreció una conferencia de prensa diciendo que sí es cierto, había fajos de billetes en la presidencia, pero dijo que no eran 397,000 pesos, sino 421,000 pesos, por lo que faltaban entonces 24,000 pesos. Esa era la diferencia entre lo reportado como encontrado con lo que el alcalde aseguró que había. También dijo que es dinero producto de la recaudación y que de la oficina del alcalde faltaban todavía 3,000 pesos y de otras oficinas faltaban cantidades similares. Todo derivado de la revisión que hicieron las autoridades estatales y federales en el inmueble. Te muestro imágenes. Estos son los fajos de dinero de lo que inició como una falsa alarma de bomba que acabó con el hallazgo de fajos de dinero en efectivo y cruce de acusaciones de robo entre las autoridades municipales, estatales y federales. Vaya cosa que desató una llamada falsa. Y hablando de dinero, estás viendo en pantalla al empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, un contratista muy cercano al gobierno federal. Presentó una demanda de amparo para bloquear una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera en su contra sobre los últimos 10 años de sus actividades bancarias y crediticias. Esta investigación inició el 30 de noviembre y de alguna manera el mismo Ricardo Salinas Pliego pues ya se enteró de manera expedita. Y este viernes 17 de diciembre, Gabriel Regis, el juez 16º de distrito en materia administrativa, ya admitió a trámite el amparo y le concedió una suspensión provisional contra los actos reclamados para que las cosas se mantengan como están hasta este momento. La Unidad de Inteligencia Financiera todavía puede impugnar y será el 23 de diciembre cuando el juez informe si concede la suspensión definitiva o si retira esta suspensión. Este sábado 18 de diciembre, Guanajuato amaneció en medio de una ola violenta. Varios casos durante la madrugada. Empiezo con Fresnillo. Hombres armados incursionaron en diversas colonias, en la colonia La Paz, La Obrera y Plan de Ayala. Abrieron fuego en contra de al menos de 10 casas.
Algunas incluso las abrieron con marros, le rompieron las puertas. 6 de estas 10 también fueron incendiadas por estos delincuentes. Policías reportaron entre 8 y 10 personas secuestradas en estas irrupciones. Sin embargo, se trata de una cifra preliminar, debido a que pues todavía está pendiente algún reporte de la autoridad y que se considera que no han sido interpuestas todas las denuncias por secuestro. Y en otro municipio, en Cuerámaro, alrededor de las 2 de la madrugada, hombres armados también entraron a una casa en donde se estaba realizando una fiesta y abrieron fuego en contra de los asistentes. El balance: 4 personas asesinadas y 2 personas heridas. Esto ocurrió en la colonia El Tigre, en una zona céntrica del municipio. Sobre las agresiones en estos dos municipios, ninguna autoridad se ha pronunciado, ni municipal, ni estatal, ni federal, sobre el balance. No se sabe entonces ni el balance final, ni el móvil, ni los grupos delincuenciales que participaron, ni siquiera pues la cifra total de secuestrados. Hubo operativos en respuesta por parte de policías municipales, estatales y la Guardia Nacional, sin reportes hasta el momento en que hago esta transmisión de un solo detenido. La última manifestación pública del gobernador de Guanajuato, del panista Diego Sinue, pues no fue sobre estos acontecimientos, sino sobre una cabalgata que hizo en conmemoración del Día del Migrante. Y hoy cerramos este festejo con esta cabalgata del Día del Migrante. Saludos a todos mis paisanos de Guanajuato que están en Estados Unidos. Les mandamos un abrazo. Saludos. Las autoridades se encuentran investigando qué ocurrió detrás de este video que verás a continuación. Atrás, desde lo que es casi el periférico, me viene siguiendo, se puso enfrente de mí y ahorita me pegó un costado. Aquí estoy mero enfrente de la Volkswagen y se está bajando. Sí, y me está apuntando con un arma. A ver, ¿usted conoce a la persona? No lo conozco. Cierran las puertas. Ya la cerré, se bajaron, me estaban apuntando con un arma y me van a pegar el carro. Sobre este video hay un gran misterio. Resulta evidente lo que ocurre. Una mujer llama al 911, lanza la alerta de que está siendo agredida por al menos un hombre armado, y esto ocurre en Nogales, Sonora. Se ve al hombre armado en una camioneta colorado, gris, con placas fronterizas, y esto es todo lo que se sabe. Evidentemente, aunque solamente se vea a cuadro una persona, y ahorita te voy a mostrar la segunda parte de este video, aunque solo se vea a cuadro una persona, evidentemente hay más personas que acompañan al agresor. Hasta el momento se desconoce la fecha de este video, el estado de la mujer, con quienes se encontró y si tuvo apoyo de alguna autoridad derivado de esta llamada al 911, lo cual resulta difícil de esperarse debido a que esto sucedió en carretera. Obviamente estaré al tanto de lo que informen las autoridades sobre qué pasó, quién hizo esta llamada, en qué ocurrió, en qué acabó esta historia. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte y activar la campana de notificaciones, donde te estaré trayendo actualizaciones. Veamos la segunda parte del video. Buenas noches, nos vemos mañana con más información. Yo traigo un Ford Fusion ¿De color? rojo. La camioneta es una Colorado gris con placas VD 84 396. ¿Son placas nacionales? Sí, son fronterizas. ¿Ya se retiraron? No, vengo atrás porque yo voy para mi trabajo. Yo trabajo en transportes rápidos regionales. Ok, ¿todavía la van siguiendo? No, él viene enfrente de mí, se dio reversa y me pegó. ¿Pero todavía lo tiene a la vista? Sí, aquí lo tengo enfrente de mí, lo estoy grabando de hecho. Y grabé cuando me golpeó. Grabé cuando bajó el arma y ¿Era un arma corta o un arma larga? un arma corta. ¿No lo conoce, verdad? No lo conozco. ¿Dónde se encuentra ahorita? ¿Ya se movió? Aquí viene a un lado de mí, se va a poner atrás de mí.
dónde está ahorita? ¿Otra vez vienes de Matson? No, vengo aquí, camino casi pasando la Unison. ¿Usted se dirige a la dirección? Ajá, voy hacia mi trabajo, transporte rápido regional.